Entonces vamos a... ¿Sí? Ya. Bien, buenas noches a todos. El día de hoy vamos a desarrollar el tercer día del taller de conciliación y contratación del Estado. Y les agradezco por haber venido el día de hoy y permanecer, ¿no? Este último día vamos a desarrollar 4 temas referidos a conciliación y contratación del Estado. Entonces empezamos con el primer tema, que está referido al procedimiento conciliatorio en las contrataciones del Estado. Miren, señores, nosotros tenemos que saber que el procedimiento, o sea, ¿qué entienden ustedes por procedimiento? El procedimiento de la sucesión de actos, ¿no? De actos realizados por las partes con la finalidad de solucionar una controversia, ¿no? De carácter de contrataciones del Estado. Ahora, en materia civil, familiar y laboral, la conciliación extrajudicial está regulado por la Ley 26872 y por su reglamento del Decreto Supremo 014-2008. Sin embargo, en las contrataciones del Estado, el procedimiento conciliatorio está regulado por este mismo cuerpo jurídico, ¿no? Por la Ley de Contratación del Estado y por el reglamento, aplicándose supletoriamente. O sea, acá tenemos que ver nosotros que el procedimiento está establecido, ¿no? En cuanto a lo que corresponda por la Ley de Contratación del Estado, y supletoriamente se va a aplicar la ley general, o sea, la Ley 26872, ¿no? Entonces acá la primera característica que salta a la vista es que va a limitar el plazo de duración, ¿no? Como ustedes saben, en la conciliación extrajudicial los plazos se cuentan, las audiencias se pueden suspender cuantas veces deseen las partes. Sin embargo, en la conciliación de contratación del Estado existen solamente dos suspensiones. A ver, fíjense. Primero le voy a explicar cómo es el procedimiento conciliatorio en la regla general. Entra un archivo que dice procedimiento conciliatorio. No voy a... Este acá. Ajá. Sí. Ajá. Ya, entonces acá podemos advertir que ¿qué conflictos ingresan a conciliación? Son los derechos disponibles, materia conciliable y pagan un procedimiento conciliatorio. Sí. El otro. Ya, sigue. Ya, vamos a ver acá, ¿cómo se inicia un procedimiento? A ver, en el título un poquito más arriba. Ya, forma de iniciar un procedimiento conciliatorio. Acá tenemos una solicitud individual, ¿no? Presentar la solicitud de conciliación, ¿no? Se designa el conciliador y se procede a las invitaciones de las audiencias de conciliación. Sí. Baja, en el otro. Sigue. Ya, entonces acá está mejor, van a entender mejor. Entonces, miren, ¿cómo se desarrolla el procedimiento conciliatorio? Primero vamos a tener la solicitud de conciliación, ¿no? Puede ser individual o conjunta. Ingresado al procedimiento conciliatorio, el director del centro de conciliación tiene un día hábil, ¿no? Para designar al conciliador, ¿no? Ahora, el conciliador forma parte
debe estar adscrito al centro de conciliación, ¿no? Debe estar acreditado previamente. Luego, el conciliador ya designado, ¿no?, tiene un plazo de 2 días hábiles para cursar las invitaciones para conciliar, o sea, elaborar las invitaciones para conciliar a las dos partes, ¿no? ¿Sigue? Ahora, el conciliador tiene un plazo de 7 días hábiles, ¿no?, para fijar la fecha de la audiencia de conciliación extrajudicial. Sigue, ¿no? Son 7 días hábiles hasta un plazo máximo, hasta 7 días hábiles, debiendo ser notificadas ambas partes, ¿no?, con las invitaciones para conciliar 3 días hábiles antes de la audiencia de conciliación, ¿no? Sí. Sí. Ya, entonces acá vamos a advertir una forma de conclusión del procedimiento conciliatorio: acuerdo total, falta de acuerdo, sí, inasistencia de ambas partes, inasistencia de una de las partes y decisión motivada del conciliador, ¿no? Sí, el siguiente. La primera forma, acuerdo total. Se ingresa la solicitud, se designa al conciliador, se invita a las partes, ¿no? Sí. Abajo. Luego en la primera sesión, ¿no?, vienen ambas partes, tanto el solicitante como el invitado, ¿no?, y producto del trabajo, ¿no?, del trabajo del conciliador, las partes llegan a un acuerdo total y se expide un acta por acuerdo total, ¿no? Bien. Seguimos. Otra forma de conclusión del procedimiento conciliatorio es un acuerdo parcial, ¿no? Primero, la solicitud de conciliación se ingresa al centro de conciliación. ¿Cuál es el primer acto que va a realizar el director del centro de conciliación? Va a proceder a designar al conciliador. ¿Cuál es el plazo para designar? ¿No? Un día hábil. Luego, el plazo para cursar las invitaciones, 2 días hábiles, ¿no? Bueno, y se cursan las invitaciones a ambas partes. Luego, en la primera sesión de conciliación, ¿no?, vienen ambas partes, asiste el solicitante, asiste el invitado, y bueno, en la audiencia de conciliación vamos a tener un acuerdo parcial. ¿Cómo se presenta o se desarrolla un acuerdo parcial? Un ejemplo de acuerdo parcial podríamos ser, por decir, en un tema de familia, cuando pide la tenencia y la pensión de alimentos y un régimen de visita, y llegan a llegar a un acuerdo en cuanto a la pensión de alimentos, pero al régimen de visita no. Ya. Y por ejemplo, un caso de división y partición, cuando son varios los integrantes del patrimonio autónomo, cuando son 7, y por ejemplo 6 están de acuerdo y 1 no está de acuerdo. ¿Qué acta en ese vamos a levantar? O sea, tenemos un ejemplo, ¿no? División y partición de bienes, ¿no?, una copropiedad, y son 7 los copropietarios, y en la audiencia de conciliación extrajudicial 6 están de acuerdo en vender el inmueble, ¿no? Pero hay uno que está viviendo en el inmueble y él no está de acuerdo en vender el inmueble. Entonces, ¿qué acta levantamos en este caso? Acuerdo parcial. ¿Acuerdo parcial? ¿Estás segura? Falta de acuerdo, porque ambos, todos tienen que estar de acuerdo. Claro, falta de acuerdo. Falta de acuerdo. Es falta de acuerdo, ¿no? Falta de acuerdo. Bueno, falta de acuerdo es la que venía a continuación. La solicitud de conciliación se designa al conciliador, se invita a ambas partes, ¿no? Luego en la audiencia de conciliación, lamentablemente las partes no llegan a alcanzar un acuerdo total, ¿no? Sí.
inasistencia de una de las partes. Inasistencia de una de las partes. Bueno, vamos a ver acá. Solicitud de conciliación, se designa al conciliador, ¿no? Y se cursan las invitaciones a ambas partes. Luego tenemos la audiencia de conciliación, la primera sesión. Asiste el solicitante, sin embargo el invitado no viene. Dejamos constancia, ¿no?, que ha venido la parte solicitante y efectuamos la segunda invitación para conciliar. ¿Sí? En la segunda sesión asiste igual el solicitante y el invitado, ¿no? Entonces ahí vamos a levantar un acta por inasistencia de una de las partes. Y ahora vamos a un ejemplo. A ver, ¿qué sucedería si en la primera sesión asiste el solicitante, ¿no? En la segunda sesión asiste el invitado. Asiste el invitado. ¿Y qué hacemos ahí? Se cursa una tercera. Una tercera, ¿no? Porque están Son dos 1-1 y sesiones. tienen Están que 1-1. hacer sesiones. Están en empate. ¿No? Tiene que llegar a no asistir a 2 sesiones. Claro, está bien. Entonces, Doctor, ¿y esa invitación se denomina tercera invitación? bueno, mire, en este caso es mejor invitación para conciliar, ¿no? O también, claro, yo le pongo tercera invitación, mejor para aclarar. Sí, tercera invitación. Claro, y por ejemplo, si tampoco asiste la parte solicitante, digamos. O sea, a la primera asiste la solicitante, a la segunda no asiste la solicitante y asiste el invitado. Y a la tercera no asiste la solicitante y asiste el invitado. Se consignan las 3 fechas. Ya, no, solamente las dos, ¿no? O sea, donde se ha producido las 2 inasistencias. Ya entendí. Claro, porque si tú le consignas las 3, te vas a enredar y no se va a notar en el acta de conciliación. Entonces es mejor que consignes solamente las fechas en las cuales no ha asistido. Ya, entonces vamos a De ambas partes. inasistencia de ambas partes. Igual, tenemos la solicitud de conciliación, el director designa a un conciliador, el cual cursa las invitaciones a las partes, al solicitante, al invitado, ¿no? Se señala fecha de audiencia. Bueno, en conciliación, sí, si ninguna de las partes asiste a la audiencia de conciliación, el proceso concluye por inasistencia de ambas partes, ¿no? Esa es una regla general. Una regla general. Solo la primera. A ver, vamos a ver, entonces, en este mismo casito de división y partición, cuando son varios los integrantes, ahí a veces uno se confunde, ¿no? Supongamos que en la primera sesión de conciliación asiste de la parte solicitante, que es uno que se le solicita la división y partición, y los invitados son 6, ¿no? Son 6 los invitados, ¿no? Ahora, en la primera sesión de conciliación asiste el solicitante, una persona, y no asiste ninguno. En la segunda sesión de conciliación asiste el solicitante no viene, no por X razones, y en la parte invitada asisten 5 invitados. ¿Cómo levantamos el acta? ¿Cómo levantamos el acta en este caso? De ambas partes, porque los invitados son 6 y necesariamente deben estar Claro. los 6. Sí. Falta uno. Falta uno. Y entonces, pero en este ejemplo, ¿ustedes cómo elaboran ese párrafo donde dice inasistencia de ambas partes? De ahí se consigna el hecho, ¿no? Claro. Y por ejemplo, en el caso de una sociedad conyugal, ¿cómo es ¿quién representa a una sociedad conyugal?
Por ejemplo, una sociedad conyugal integrada por A y B, ¿no? Solicita el desalojo, ¿no?, de un inmueble de su propiedad. A la primera sesión viene la esposa y, bueno, la parte invitada, que es el inquilino, no viene. ¿Cómo concluimos el procedimiento conciliatorio? ¿O continuamos con el procedimiento conciliatorio? En cuanto a la sociedad conyugal, o sea, la solicitud de conciliación se consignó de la siguiente manera: sociedad conyugal no conformada por A y B, identificada con tanto, con domicilio en tal lugar. Ya, entonces, pero a la audiencia de conciliación, a la primera sesión de conciliación, asiste la esposa. Y ella dice que viene por su propio derecho y en representación de su esposo. ¿Cómo concluimos este procedimiento? O sea, ¿continuamos? ¿Dejamos constancia de que ha asistido la sociedad conyugal? No. Porque o lo concluimos. Por la existencia de ambas partes, por una sociedad conyugal está compuesto por dos personas, ¿no? A y B, y solo la llegada de uno, pues no. Tienen que estar los dos presentes. Recuerden esto, tienen que estar los dos presentes. Acá el año pasado se suscitó un procedimiento administrativo sancionador por este ejemplo, ¿no? Una sociedad conyugal, ¿no?, era por una división y partición, pero uno de los integrantes era una sucesión conyugal. Y eran varios, 6 también, ¿no? Y entonces el conciliador, a la primera sesión vino la esposa, ¿no? Y el conciliador le dijo, ¿saben qué? Bueno, no, la señora dijo, yo vengo en mi representación de mi esposo, pues, ¿no? Y el conciliador dejó constancia que había asistido en la sociedad conyugal. Y en la segunda sesión de conciliación, igual, se levantó un acta por inasistencia de la parte invitada. Y después, esto lo presenta al Poder Judicial, ya para iniciar su proceso judicial. La otra parte ya se queja, pues. Se le abre un proceso administrativo sancionador y lo sancionan. Pero sí, ¿qué pasaría si, digamos, la esposa viene, pero el esposo, porque no asiste, le está dando un poder? ¿Es posible eso? Claro, eso sí, pues, ¿no? Es un poder por escritura pública, ¿no? Ahí sí, no hay problema, ¿no? Ya, entonces vamos a continuar. Decisión motivada del conciliador. Presenta la solicitud de conciliación, se designa al conciliador y se cursan las invitaciones a ambas partes, ¿no? Llegado el momento de la audiencia de conciliación, se presentan 3 situaciones, ¿no? Violación a los principios de la conciliación, retirarse, alguna de las partes se retiró antes de la conclusión de la audiencia de conciliación y se negó a firmar el acta de conciliación. Entonces hay 3 situaciones. A ver, vamos a ver. Primero, cuando se vulnera algún principio de la conciliación extrajudicial. A ver, ¿cómo podríamos citar algún ejemplo, ¿no?, con respecto a la confidencialidad? A la confidencialidad, digamos que la fecha pactada para la audiencia, el invitado viene con prensa o algo así. Sí, ese también es bien usado. Sí. Pero otro ejemplo. El invitado muestra agresión física, verbal. ¿Pero qué principio se estaría vulnerando en ese caso? Confidencialidad, buena fe. Otro ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, cuando se pide una nulidad de acto jurídico, ¿no? Principio de legalidad, ¿no? Legalidad. Otro ejemplo de violación de un principio de conciliación. Cuando una de las partes puede estar grabando la conciliación. Y ahora yo he notado que graban todas las audiencias, ¿eh? Generalmente
vienen con su celular y lo prenden, se hacen los locos, pero se nota que están grabando. Ya, entonces, bueno, ¿qué otros principios? ¿Cuáles son los principios de la conciliación extrajudicial? ¿Recuerdan? Buena fe, confidencialidad. Imparcialidad, ¿no? Imparcialidad. Imparcialidad. Y digamos, pero en alguna parte, los abogados, por ejemplo, que acompañan a las partes, Sí. podrían hacer la observación o advertir que el conciliador está dejando de ser parcial. Ya, pero ellos pueden expresar este hecho, pero en realidad, ¿quién tiene el poder? ¿Quién tiene el poder de poder expresar, ¿no? Son las partes, ¿no? Ahora, pero también le pueden decir a las partes, ¿no? Pero tendría que verse, o sea, la situación de la imparcialidad tendría que ser objetiva, ¿no? A ver, ¿cuándo nosotros advertimos que un conciliador se está parcializando con una de las partes? ¿Cuándo podríamos nosotros advertir esto? ¿Cuándo advertimos nosotros esto? Cuando hace recomendaciones directas. Claro, claro. También, por ejemplo, cuando saluda a una de las partes cordialmente y, ¿no? Y la otra la indiferente o no. ¿Qué otro En las situación sesiones- objetiva? En las sesiones privadas, doctor, como Ya. decía, solo le das la oportunidad de la sesión privada a la solicitante y al invitado. ¿No? Si das a la solicitante, también tienes que dar al invitado. Y eso es muy importante. Mira, ese es también Por el Sí, mismo mire, lapso de tiempo. cuando nosotros estamos desarrollando el monólogo, ¿no? La primera parte, el primer paso de una audiencia de conciliación, tiene que informar a las partes que ustedes van a desarrollar una audiencia privada y le van a decir, primero me voy a reunir con usted y luego me voy a reunir con usted por igual tiempo. También cuando, otro ejemplo de imparcialidad es cuando tú dejas hablar mucho a una persona, le das más tiempo, ¿no? A una persona y a la otra le das menos tiempo. Entonces ahí sí es objetivo, se ve, se advierte, ¿no? Entonces hay que evitar este tipo de situaciones. También otra es, nosotros no podemos reunirnos con las partes antes de la audiencia de conciliación. Nosotros, cuando hay una audiencia de conciliación y viene el solicitante, bueno, o cualquiera que espere en la sala de audiencia, pero no debemos conversar con las partes, con ninguna de las partes, en privado, porque si no la otra parte va a considerar, ¿no? Que nos estamos parcializando, que estamos, ¿no? Pues para evitar, en realidad hay que ser imparcial y también parecerlo, ¿no? A veces es bien difícil, pero hay que ser, ¿no? A ver, vamos a ver, entonces, retirar cuando se retira antes de la conclusión de la audiencia de conciliación. ¿Cuál es la diferencia entre este caso y la otra, negarse a firmar el acta de conciliación? Que la primera es que se está llevando a cabo la audiencia y sin decir nada se retira, y la otra es que ya una vez... Claro, ya acá todavía no ha terminado. no se termina la audiencia. Claro, no ha terminado. O sea, durante el desarrollo de la audiencia, una de las partes Se ¿no? retira. se retira. Y en la segunda Y en la segunda ya, se termina la audiencia. y ya ha terminado todo, ¿no? Que ya ha terminado, tú ya has seguido todos los pasos de la audiencia de conciliación y ya una de las partes se niega a firmar el acta de conciliación. Sí, por eso pudo haber un acuerdo y después dice no voy a firmar, me retiro. Y Claro, por eso, miren, acá, para levantar esta acta de decisión motivada del conciliar, ustedes, primero, antes de empezar la audiencia de conciliación, identifiquen a las partes, piden su DNI, ¿no? Porque cuando se retira, imaginemos, no vamos a tener el DNI de la parte si se retira, ¿no? Porque ustedes recuerden que nosotros tenemos que archivar en el expediente el DNI de la persona que ha venido. Entonces,
para evitar estas situaciones, antes de que ingresen a la sala de audiencia, ¿no? Se le pide su documento de identidad, ¿no? Y verificar si está vigente, y si es la persona, ¿no? Porque a veces, una vez me pasó de que no era la persona, ¿no? Eran hermanos, ¿no? Ya, entonces vamos a otro. Etapas. Bueno, ya el monólogo, relato de las partes, identificación del conflicto, identificación de los intereses, búsqueda de soluciones, negociación y cierre. Ya, mire, estas son las etapas de una audiencia de conciliación, ¿no? Ahora, regresemos al PTT. Ya, vamos a ver, sigue. Sigue. Ya, entonces acá está, mire. En realidad, el procedimiento conciliatorio en contrataciones del Estado es muy similar. Lo único la única diferencia que se puede advertir es en cuanto a la suspensión del plazo, ¿no? Pero esto de la suspensión de 2 veces genera una limitación en cuanto al tiempo de duración. Entonces, mire, tenemos primero la solicitud de conciliación, ¿no? Designación del conciliador, que es un día hábil. Luego tenemos la audiencia de conciliación. Entonces, si vienen ambas partes, ¿no? Vamos a tener una primera suspensión. Luego se puede suspender por una segunda y última vez, ¿no? Cada suspensión es de 30 días hábiles. 30 días hábiles. No menos o no más. No, 30 días hábiles. No puede ser menos, doctor. Digamos, hoy es la sesión y de aquí a 2 semanas puede ser la audiencia. No podría. Pero no sería mejor que le pongas el plazo máximo, porque se supone que acá todavía no hay una opinión de la unidad usuaria. Entonces le tienes que dar un tiempo prolongado, ¿no? Por eso siempre váyanse por el plazo máximo. ¿No? Pero digamos, ellos ya saben, solamente digamos falta que firmen, ¿no? Está en firmas y ya la resolución, y ya eso amerita una semana, exagerando, y ya. Bueno, en ese caso, si ya tienen listo, incluso si ya tienen, para esta fecha, si ya tienen la opinión de la unidad usuaria, no van a necesitar la suspensión en realidad, ¿no? Y si la opinión de la unidad usuaria es que no es viable el acuerdo, entonces en realidad no va a ser necesario la suspensión, simplemente van a levantar una falta de acuerdo, ¿no? Falta de acuerdo. Entonces, cuando levanten ustedes, ¿cómo se levanta cómo se deja constancia de una suspensión, una constancia, un acta de suspensión? Ustedes consignen en esta constancia, ¿no? Que se trata de la primera suspensión, ¿no? Y también cuando estamos en la segunda, ¿no? Dejen también constancia que se trata de la segunda suspensión, ¿no? Consígnenlo bien. Y como le dije el día de ayer, sería bueno que ustedes en la constancia de suspensión consignen ya la propuesta del contratista, ¿no? Para que sea evaluada por la unidad usuaria. Yo cuando hago mis audiencias, primero, pongo el título, primera suspensión, o dentro del contenido le pongo primera suspensión, y en la parte, ya antes de la parte final señalo, ¿no? Cuál es la propuesta, o bien del contratista, ¿no? O bien de la entidad, ¿no? Y señalo más abajo que la audiencia se suspende
para efecto de que pueda ser analizado por o bien la entidad o bien el contratista, ¿no? Sí. Entonces, así vamos a tener el procedimiento conciliatorio, ¿no? A ver, vamos, seguimos. Miren, quiero tratar este tema más adelante. Las funciones específicas del conciliador que están establecidas en el artículo 43 del reglamento de la ley de conciliación. Sí, más abajo. Ya, miren, acá